Sección 11.5, clase lista pagos. El diseño de la clase lista pagos es similar a la clase colección banco que se mostró en el capítulo 8. Recordarán que allá en la clase, esta clase banco, queríamos tener una colección o manejar una colección de objetos cuenta bancaria. Y para poderlo hacer se utilizó un array list. En el array list se indicó que se iban a manejar objetos cuenta bancaria. Bueno, entonces para nuestra clase lista pagos también se estará utilizando un array list que estará guardando una colección de objetos pago. La diferencia principal entre las dos clases es que en la clase banco el tipo contenido pues era cuenta bancaria, pero en la clase lista pagos pues el tipo que va a contener pues va a ser pago. Dentro de los campos que tiene esta clase lista pagos hay una constante max. Observa que la anotamos toda con mayúsculas, que indica el número máximo de pagos que se pueden registrar en la lista. Como en este caso max es una constante, se le ha dado visibilidad pública, como podemos aquí observar en el diseño, que tiene el símbolo más. Y bueno, aquí en la figura siguiente, pues podemos apreciar cuál era el diseño de esta clase lista pagos, ¿no? Entonces, lista pagos tiene dos campos. Ya hablamos del segundo, que dijimos que es una constante de tipo entera que establece cuál es la cantidad máxima de pagos que se pueden guardar. Y el otro atributo es un array list que está manejando o va a guardar objetos del tipo pago, y la cual, bueno, pues la estamos identificando con el nombre lista P. Dentro de los constructores y los métodos, bueno, en primer lugar, bueno, está anotado lo que es el constructor. Y bueno, tiene un parámetro entero que, bueno, este parámetro sirve para fijarle el valor a esta constante, como lo vamos a ver ahorita en la implementación. Y los métodos que se tienen por aquí, bueno, hay un método llamado addPago, el cual tiene como parámetro un objeto pago, que es el que se estaría intentando agregar a la array list. Este método está devolviendo un valor booleano, porque si ya la lista tiene el máximo de pagos que se pueden manejar, pues entonces ese pago ya no lo estaría agregando. Esa es la razón de que este método devuelva un valor booleano. El método getPago permite que se recupere de esta colección de pagos un pago en particular, y para eso, bueno, se tendría que indicar la posición, ¿no? Entonces, esta posición se le indica mediante el parámetro que se le pasa, que es un entero, que puede ser un valor que está entre 1 y 12. Y lo que estaría devolviendo, pues va a ser el pago. Aquí habría que hacer mención que, por ejemplo, en el caso de que nada más se tengan registrados 3 pagos y ustedes soliciten el cuarto pago, pues entonces no se va a devolver un objeto pago, sino se estaría devolviendo una referencia nula. Bueno, el método que está a continuación, calcular pago total, ese nos estaría indicando la cantidad, el total de los pagos que ha hecho el inquilino. Y bueno, en este caso devolvería un double, no es necesario que le pases nada.
Hay un método de prueba para saber si la clase colección o el array list ya está lleno, y eso se indica mediante este método de prueba, recordando que todos los métodos, recordando que todos los métodos que son de prueba van a empezar con el prefijo is. Entonces, bueno, o su versión en español es. Entonces, bueno, isFull pues, va a indicar el valor de verdadero cuando ya la lista de pagos ya esté llena, y caso contrario devolvería false. El método getTotal, ese les estaría devolviendo la cantidad de pagos que se han hecho. Bueno, ese es un entero. Y también, bueno, pues tenemos el método, bueno, la anulación del método toString, que devuelve una cadena, en donde lo que queremos es que este método devuelva la lista de pagos, donde cada pago pues tiene su mes y el importe. Bueno, ok. Bueno, el código de la clase lista pagos está por acá en el listado 11. Bueno, ahí en las notas en el 11.3, o la podemos ver por acá. Bueno, ¿qué más hay? Bueno, estamos utilizando nuevamente el estilo Javadoc de comentarios, los cuales, bueno, se explican después de que pasemos esta parte. Y ya decíamos que, bueno, esos comentarios estilo Javadoc, pues tenemos que iniciarlos con una diagonal seguida de 2 asteriscos. Y se termina o se cierra con un asterisco y una diagonal. Bueno, ok, veamos entonces. Bueno, pues es necesario que se importe la clase ArrayList, que está en el paquete Java util, y bueno, eso se hace aquí en la línea 1. Luego, la clase ArrayList, bueno, ya establecimos que se va a usar para guardar la colección de pagos en el atributo lista P. Entonces aquí está el atributo lista P y se le está indicando que va a ser del tipo ArrayList. Y entonces le tenemos que indicar aquí entre los corchetes angulares el tipo del objeto que va a guardar el ArrayList, ¿verdad? En este caso, pues es pago. Y tiene como modificador, pues en este caso, private, ¿verdad? Y también tenemos la constante pública, max, que indica la cantidad máxima de pagos que se pueden guardar. Bueno, aquí es importante que observes que lo tenemos como un atributo para cada lista de pagos que se pueda llevar a cabo. Y está considerado así porque, bueno, a lo mejor también se pudo haber anotado como un atributo de clase. Y entonces, eso querría decir que todas las listas de pago, pues podrían tener como máximo la misma cantidad. Pero, pues quizás en un albergue para estudiantes, pues a lo mejor, no sé, a lo mejor puede llegar un estudiante que va a estar todo un año o 2 semestres, y a lo mejor puede ser que te llegue otro estudiante que esté quizás un semestre o quizás un trimestre, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también la cantidad de pagos que se puedan registrar pues puede variar, ¿no? Por esa razón no está como una constante de clase, está como una constante, pues podemos llamarle de instancia. Bueno, entonces en el caso del constructor se va a
bueno, el constructor estaría inicializando el atributo que es del tipo ArrayList, llamado lista P. Y para hacerlo, bueno, pues se tiene que crear el, el objeto ArrayList, ¿verdad? Y bueno, ya decíamos que ahí en los corchetes angulares, pues ya no es necesario que se vuelva a anotar pago, porque de acuerdo a lo que, de acuerdo a la forma como fue declarado, el atributo lista P, donde se le dice que el ArrayList va a guardar objetos de tipo pago, pues ya nos permite en un momento dado omitir esa parte. Lo podrías anotar, pero bueno, no hace falta. Y el parámetro maxen, que es de tipo entero, pues nos sirve para poner el valor a la constante. Bien. También algo que se me estaba por ahí escapando, observa que la constante tiene este modificador final, de tal manera que aunque pues en un momento dado se le está dando posibilidad de que la constante pueda ser accedida desde afuera de la clase, no es posible que sea modificada porque se le puso tiene este modificador de final. Bueno, después de eso se hace la revisión de los métodos y entonces se empieza con el método isFull. Bueno, lista P va a estar llena cuando el tamaño o la cantidad de objetos sea en este caso igual al valor de la constante max. Y entonces, pues eso es precisamente lo que se está aquí codificando. Se va a devolver lo que me devuelva esta prueba booleana, ¿no? Entonces, para eso estamos utilizando el método size de la clase ArrayList. Recuerda que este método size nos estaría devolviendo la cantidad de elementos u objetos que estarían presentes en este caso en lista P. Entonces, va a estar llena, habíamos dicho, cuando la cantidad de objetos en lista P sea igual a el valor de la constante max. Bueno, entonces esa es la manera como está implementado el método isFull. Después el método addPago utiliza al método isFull para darse cuenta si hay espacio en lista P antes de agregar un objeto pago. No. Un valor booleano estaría siendo devuelto para indicar el caso de éxito o falla, ¿no? Entonces, bueno, la implementación del método addPago, decíamos allá en el diseño, dijimos que había que pasarle un parámetro pago, que es el que se estaría intentando agregar a la lista. Pero antes de intentarlo agregar, pues primeramente tenemos que revisar si la lista no está llena. Entonces, para revisar si la lista no está llena, bueno, utilizamos el método está lleno, pero negado, ¿verdad? Recuerda que aquí este operador o este operador lógico de negación, pues nos daría estaría dando lo contrario del método, o bueno, estaría negando lo que devuelve el método isFull. Entonces, si esta expresión te devuelve verdadero, significa que no se ha llenado, y por lo tanto, pues entonces utilizamos el método add del ArrayList, utilizando la referencia lista P, y se agrega el pago, ¿verdad? Y se devuelve, en este caso, el valor de true. En caso de que el método esté lleno, bueno, pues entonces lo que se hace es que el método va a devolver el valor de false. Bueno, para la implementación del método getTotal, que nos estaría diciendo cuántos pagos hay en lista pagos, bueno, lo que se hace es, para la implementación de ese método, se usa el método size. Este método size es un método de la clase
ArrayList. Y ese método size te indica cuántos objetos o cuántos elementos hay en la clase colección, ¿no? Entonces, para la implementación del método getTotal, pues esto es lo que se hace. Simplemente es un return en donde se hace la llamada al método size utilizando el ArrayList, que está referido por lista P. Para el método getPago, recordando que getPago permite obtener uno de los pagos que haya hecho el inquilino. Entonces se va a utilizar el método getTotal para revisar la validez del parámetro posición. Entonces lo que estaríamos esperando es que pues, posición, pues en este caso sea menor o igual que lo que me devuelve el método getTotal, ¿no? Ahora, este parámetro posición n es una posición lógica en el pago de la lista. Eso quiere decir que la posición lógica va a ser un valor que está entre 1 y la cantidad total de elementos en la lista. Si ustedes tienen una posición inválida, entonces lo que estaría devolviendo este método es el valor de null. De otra forma, se devuelve el pago en la posición asociada en el ArrayList. ¿Cuál es la posición? Bueno, la posición asociada respecto a la posición lógica, pues sería esa posición asociada la podemos obtener a partir de la posición lógica restando 1. Porque debemos de recordar que estas, las posiciones que se manejan en el ArrayList van a estar entre 0 y la cantidad de elementos menos, bueno, de elementos en la lista menos 1. Entonces, bueno, la manera como se codifica este método getPago, bueno, aquí la podemos ver, es un método public, va a devolver una referencia de tipo pago, y al método getPago es necesario que ustedes le proporcionen un parámetro que es la posición lógica del pago que quieren recuperar, y este, bueno, es un entero. Entonces, antes de intentar recuperar el pago, pues primeramente se tiene que validar que la posición lógica esté correcta, y para eso, bueno, esta estructura aquí en la estructura de selección se está colocando esta prueba que estaría revisando si la posición es inválida. ¿Cuándo la posición es inválida? Bueno, pues cuando el parámetro, en este caso, sea menor que 1 o el parámetro sea mayor que lo que devuelve el método getTotal. El método getTotal te devuelve la cantidad de pagos que está en el ArrayList, ¿no? Bueno, si se cumple alguna de las dos expresiones booleanas, pues en este caso se devuelve null, ¿de acuerdo? Caso contrario, bueno, pues entonces se estaría devolviendo lo que se está pidiendo en esa posición lógica. Entonces, para eso, bueno, utilizamos el método get. Recuerden que el método get es un método de la clase ArrayList. Y entonces, pues le pasamos el índice que le corresponda, ¿no? Entonces, el índice que le corresponde va a ser la posición lógica menos 1. Bueno, el método calcular pago total se encarga de sumar pues, todos los pagos en la lista, y para eso necesitamos un ciclo que obtenga todos los elementos de la lista o que están en el ArrayList para que los importes de cada uno de estos pagos pues, sean sumados en una variable local que estaría inicializada en 0. Entonces, bueno, pues se puede utilizar el ciclo for avanzado como lo podemos ver a continuación. Entonces, el método calcular pago total va a devolver un double, no es necesario que le pasen ustedes algo. Y entonces, la variable local, bueno, pues en este caso es pago total, y va a ser del tipo double,
Porque recordemos que pago, el importe es un doble, entonces está siendo inicializada con un cero. Y después para obtener todos los pagos, bueno, ya habíamos dicho que el ciclo for avanzado se puede aplicar en un array list. Entonces el array list, bueno, está referido por lista P. Y para poder utilizar el ciclo for avanzado, recuerda que tenemos que en la primera parte tenemos que declarar una variable local que estaría recibiendo pues cada uno de los objetos que están en lista P. Y estos objetos, bueno, pues son del tipo pago. Por lo tanto, la variable P se declara de tipo pago. Entonces, bueno, lo que se hace dentro del cuerpo del ciclo for avanzado es a la variable pago total se le va a sumar lo que me devuelva el método de lectura getImported para el pago que se está viendo, y la suma se va a asignar a la variable pago total. Entonces, esa asignación de esa suma se estaría llevando o se estaría haciendo para cada uno de los pagos que se encuentren en el array list. Una vez que se termina el ciclo for, bueno, pues estaría devolviendo lo que tenga la variable local pago total. Bueno, por último, se estaría anulando el método toString, este que viene desde la clase Object, de nueva cuenta, como se hizo en la clase pago, para permitir que la lista de pagos se muestre como una cadena. Bueno, pues puede parecer algo complejo cuando se opera con una colección de objetos, pero la clase ArrayList tiene implementado su método toString para realizar esta tarea. Por lo tanto, bueno, hacer la implementación del método toString para la clase listapagos, pues es muy simple, porque todo lo que se hace se llama al método toString del ArrayList, en este caso pues referido por lista P. Y bueno, suponiendo que ustedes hayan agregado 3 objetos pago en esta lista, siendo, bueno, por ejemplo, N 1250, FEB 1200 y MAR 1250, cuando se haga la llamada al método toString de ArrayList, pues devolvería una cadena como la siguiente, que es lo que tenemos aquí, ¿no? El método toString de la clase ArrayList va a devolver la colección encerrada entre corchetes y separando cada uno de los objetos con una coma, ¿no? Entonces aquí lo podemos observar. Y esta salida que está, y la salida que vemos para el caso de cada pago, pues eso es gracias al método toString de la clase pago, ¿no? Bueno, entonces, antes de platicar de la prueba, habíamos dicho que tenemos pruebas unitarias y pruebas de integración. Antes de platicar de la prueba de integración, bueno, pues vamos a ver cómo están los comentarios Javadoc. Bueno, el kit de desarrollo de Java de Oracle tiene esta herramienta Javadoc, con la cual ustedes pueden generar documentación para las clases en forma de archivos HTML. Bueno, terminando la exposición de este material de Java, eso es algo de lo que quiero, con lo que quiero cerrar el curso. Y bueno, entonces, para poder usar esta herramienta, Javadoc, bueno, es necesario que comentemos pues, las clases utilizando ese estilo, el Javadoc. Entonces ya habíamos dicho en el capítulo 1 que esos comentarios Javadoc deben de iniciar con diagonal seguida de 2 asteriscos y se termina con asterisco y diagonal. Los comentarios Javadoc también pueden tener etiquetas, y esas etiquetas son marcadores especiales de formato que permiten registrar información como por ejemplo el autor de alguna pieza de código. En el cuadro que está enseguida, el 11.1, están anotadas algunas etiquetas
que son usadas de manera frecuente en los comentarios Java doc. Bueno, entonces la etiqueta @autor se utiliza para poner el nombre o los nombres de los autores del código. La etiqueta @versión sirve para indicar el número de versión del código. Y bueno, pues lo que estamos haciendo aquí pues es utilizar la fecha. La etiqueta @param sirve para indicar el nombre de un parámetro junto con su descripción. Eso, por ejemplo, lo podemos ver, bueno, en el caso de la primera etiqueta, pues esa aparece acá en el comentario para la clase. Aquí vemos quiénes son los autores, estos dos señores, y la versión, bueno, pues es la fecha, ¿verdad? Y luego decíamos que está la etiqueta param, y bueno, esa sirve para anotar el nombre de un parámetro. Aquí, por ejemplo, para lista pagos, podemos ver que tenemos un parámetro llamado maxn. Entonces, mi parámetro es maxn, seguido de 2 puntos, y luego está la descripción, ¿no? Y de igual manera, bueno, se hizo, por ejemplo, también para acá para el comentario estilo Javadoc para el método apago. Hay que observar que el comentario para cada método, pues estilo Javadoc lo está precediendo, ¿verdad? Y bueno, pues aquí también lo podemos observar. Y hay otra etiqueta que es la de return, que da una descripción del valor regresado por el método, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver la descripción, ¿no? Entonces, bueno, parte de lo que ustedes también tendrán que hacer, pues es la documentación Javadoc para sus clases. Bueno, esto pues ya lo comenté, y de igual manera esto también ya lo comenté. Bueno, estos archivos de documentación HTML Javadoc se van a generar desde la línea de comandos utilizando esa instrucción. En vez de poner JavaC o Java, pues ahora le pones Javadoc y seguido del archivo de la clase. O también se puede invocar de manera directa desde la IDE que estés manejando, ya sea NetBeans o Eclipse. Entonces, en la figura 11.3 se muestra una parte de la documentación generada como resultado de los comentarios Javadoc para la clase lista pagos, ¿no? Entonces, ahí vemos digamos, esto que estamos viendo, pues, lo estamos mostrando, bueno, la captura de pantalla se hizo a partir de un navegador, abriendo el archivo HTML correspondiente. Entonces, bueno, así es como nos aparece la documentación para la clase lista pagos. Bueno, ahí quedó una colección entre español e inglés. Viene el nombre de la clase, viene la clase lista pagos de qué clase se heredó, y también me dice acá abajo a qué clase está extendiendo, ¿verdad? En la clase Object, y ya me aparece cuál es el objetivo de esta clase. Hay un resumen de campos, por ejemplo, los que son campos, nada más tiene, bueno, aquí creo que me falta un campo. No me había fijado, nada más aparece la pura constante. Bueno, aquí están los constructores y por acá están lo que son los métodos, ¿no? Y bueno, aparece más información, pero ahí se muestra pues, simplemente de manera parcial, ¿no? Bueno. Ok. Con estos comentarios Javadoc que ustedes que aparecen en la clase lista pagos, pues tenemos una manera de documentar el código que se está escribiendo. La documentación es importante ya que ayuda al mantenimiento del código para cuando ustedes requieran llevar a cabo alguna modificación futura. Un código bien documentado también es más fácil de corregir si llegan a surgir errores durante el desarrollo. Además de comentar el
el código, se debe asegurar que el código pues esté bien diseñado para que sea más fácil de leer y seguir. Bueno, veamos una pauta de diseño del código. La sangría consistente y clara, que es algo que hemos estado pidiendo en sus tareas y que, bueno, si alguien por ahí piensa que no está obteniendo el 10, pues a lo mejor es por esto que no está aquí observando, una sangría consistente y clara. Mejora la legibilidad de los programas. En los programas de ejemplo que se han presentado se han seguido dos reglas simples. Se mantiene alineada la línea que contiene la llave de apertura con la llave de cierre a la que pertenece, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la figura 11.4 podemos ver que esta llave de apertura está en la misma columna que la llave de cierre, es decir, donde aparece, en la línea donde aparece el primer carácter donde está la llave de apertura, está alineado con la llave de cierre, ¿verdad? Al igual como lo podemos ver acá en este otro caso, también ahí vemos que está alineada la llave de cierre con, con la línea que contiene la llave de apertura. Bueno, y además se sangra todo el código dentro de las llaves en un nivel. Entonces, bueno, lo que está en ese nivel está recorrido una cantidad de espacios hacia la derecha, ¿no? Bueno, esto pues ya lo hemos estado haciendo en los códigos que se han revisado y esto es también parte de lo que ustedes tienen que observar, ¿no? Bueno, pues con esto pues estaríamos entonces terminando esta sección, la 11.5, y ya para la sección 11.6 pues estaríamos hablando de la prueba de integración para la clase lista PAC.